Bienvenidos a todos. Aquí estamos en la semana número 4 de Software Upgrade School. Y para los nuevos que están aquí por primera vez, yo soy Laura Gaviria Halaby, parte de SoftBank, y soy su moderador. Tenemos una red de más de 7,000 participantes en este momento, 50 países en la comunidad, y estamos enfocados en esta temporada en todas las etapas de esta trayectoria. Para recordarles, antes de comenzar con nuestros invitados, recuerden que tenemos un grupo que vamos a publicar el link en el chat para que estén seguros de unirse. Tenemos más de 3,500 empleos ahí en nuestro portafolio de compañías con la TAM y Opportunity Fund, y tenemos traducción simultánea al español. Si quieren ustedes escuchar esta charla, asegúrense de usar el botón de interpretación, y siempre nos encanta ver sus comentarios en el chat antes de las preguntas. Asegúrense de que estén en el QA, en las preguntas y respuestas, y lo tendremos al final del chat. Y recuerden que vamos a compartir todas las grabaciones al final de la temporada, que va a ser en 2 semanas. Por ahora, sigan en sintonía. Dicho esto, tenemos a Gosia, que es director de SoftBank Opportunity Fund, líder de la inversión, y tiene inversiones en compañías como ItSleep y Paystand. Y aquí también es miembro de SoftBank Latam Fund de $8 millones en Latinoamérica. También es de la escuela Wharton School of Economics, tiene un MBA de Harvard y fue nombrada como una de las mujeres para mirar en Venture Capital en 2021. Es una estrella que fue, básicamente es una gran estrella de rock. Mejor dicho, les va a encantar. Le voy a encontrar a Gosia y vamos a aprender sobre cuándo invertir cuando estamos evaluando una compañía de esas. Así que muchas gracias. Gracias, Laura. Muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla y luego podemos entrar al contenido. Muy bien. Aquí evaluando una compañía en crecimiento. Antes de entrar en eso, vamos a hablar de qué significa en etapa de crecimiento, growth stage. Muchos de ustedes están en las sesiones anteriores, así que para la sesión de Rodrigo van a estar aquí para diferentes etapas de un startup. Y el crecimiento es como cuando estamos duplicando el tamaño de la compañía, pero de pronto se hace más lento porque ya estamos en un negocio más grande. Entonces, las líneas entre lo que significa crecimiento o riesgo, o donde invierten los fondos privados, son líneas un poco más borrosas en estos días. Y aquí hemos tomado muchos años en situaciones donde teníamos cierta ronda y luego varios años después la otra. Así que aquí tenemos el crecimiento y ya no está definido como lo estaba antes. Muchas personas en Silicon Valley van a decir que sí, tenemos un crecimiento muy importante, como desde semilla. Entonces, en SoftBank ya estamos mirando estas rondas y este tipo de compañías, y va hasta el final, desde fondos, inversiones y, en fin, F y G. Bueno, quién sabe cuántos más antes de entrar a vender el negocio o a tomar acciones. Entonces, aquí esa etapa de crecimiento ya no es tan clara como antes. Quiere decir que hay más inversionistas, así que están en esa etapa de crecimiento. Y hasta hace unos 20 años, como funcionaban los mercados antes, es que teníamos una compañía que estaba entrando en un B y C y luego entraba a la venta pública. Y esos inversionistas, antes de entrar a la venta de acciones, entonces son esos actores típicos que conocemos ya, todos esos nombres que ya conocemos tanto, pero el crecimiento en ese momento era algo diferente, porque
era, por ejemplo, General Atlantic o TCE o FDR Associates, y esas partes normalmente invertirían en compañías que no estaban duplicando en ese momento, estarían más creciendo en algún porcentaje y llegando a la rentabilidad, a un punto donde ya éramos rentables, y esas etapas de crecimiento se o tomarían un interés más grande y sería más de un tipo de fondo privado. Entonces, ahí ese tipo de inversiones apalancan y esos tipos y diferentes compañías en las que estaríamos. El mundo ha cambiado después de esto y en estos últimos 10 años hemos visto que las compañías empiezan a quedarse privadas por más tiempo. Entonces, cuando Vision Fund fue fundada en 2016, 2017, aprovechó la oportunidad y la idea era que la compañía o los actores tradicionales estuvieran ahí para acelerar el hipercrecimiento, pero esa inversión en las compañías grandes mostraba una oportunidad para buscar algo como esto. Y los últimos años empezamos a reconocer la oportunidad y fue ahí cuando los fondos crossover, de pronto ustedes han escuchado de D1 o de uno de Tiger, están jugando con este etapa de crecimiento y quiere decir que todos ahora son inversionistas en etapa de crecimiento. Y con el mercado ya ustedes sabrán que las valoraciones han bajado en los últimos meses aproximadamente y ahora estas personas o todos estos grupos ahora van a participar. Así que esa mentalidad de crecimiento está un poco antes. No se sorprendan cuando estamos hablando sobre TCB o Tigers o, en fin, cuando estamos hablando de estos temas. ¿Y cuáles son esos tipos de actores que estamos viendo y que vamos a hablar mientras estamos pensando en elevar o generar estas rondas? Es mucho más fácil. Pues definitivamente tenemos esos fondos que tienen esta práctica y todos lo hacen, Axel, Sequoia, bueno, muchos más. Así que piensen en esas personas que se basan en Silicon Valley y están invirtiendo en ERP. Estos vienen con una mentalidad de etapa más temprana, con mucha ayuda en la construcción de la compañía y son similares en términos de pensamiento y aquí estas partes son, como ya les dije, típicamente son los más sensibles a la valoración y no podemos castigar cartera. Entonces van a estar de manera muy adulta, vamos a estar en control si se quiere así. Entonces, para encontrar a esos clientes de empresas y a los clientes empresariales pueden estar ahí, pero típicamente se van a etapas más tardías. Aquí en estas tenemos Vision Fund y esto es diferente que los crossovers, pero estas son las características que se tienen. Aquí son sensibles a la valoración, son más hands-off, es decir, estamos hablando que Tiger, por ejemplo, que no está en el corte y en lugar de ayudar directamente mientras se crece la compañía, la idea es que den servicios externos a ustedes para poder hacerlo. Así que una firma de consultoría y esto será desde su perspectiva. Y ese era el trabajo que se hacía con el crossover. Invierten en crecimiento, como ya les dije, viendo compañías de etapa más temprana, pero ahí podemos tener esa serie y en general tenemos esas rondas PIPO porque tenemos la oportunidad de ayudar al IPO en adelante. Por supuesto, dentro de todos esos grupos, la compañía o las compañías difieren estos modelos, así que es importante preguntarles, ¿y cómo será
diferente en general, en términos de el trabajo que se va a hacer. Las personas que están con la camiseta, por ejemplo, la costa este, usa un traje y el fondo crossover, digámoslo, que pues básicamente puede tener cualquiera de las dos opciones. Cuando estamos empezando a hablar de el B, la pregunta y algo para enfocarnos hoy es qué buscarán sus inversionistas y cómo van a analizar su negocio. Y tiende a ser algo diferente que lo que estemos acostumbrados. Por eso debemos crecer o ya no estamos hablando con eh, los inversionistas tipo Silicon Valley o Series 8, pero lo que estamos buscando es algo diferente. Y ustedes tienen que cambiar su mentalidad también de más de contar la historia y el mercado hacia básicamente mostrar su matriz y probar de manera más cuantitativa que su negocio está muy bien. Y esto es para decir que en una etapa más temprana aseguramos el equipo fundador y de mercado de producto. Así que hay cierta tracción ya en esa inversión y ahí ya tenemos la ejecución. Así que ese inversionista va a entrar con el de etapa de crecimiento, algo que funciona, el equipo funciona bien, encontró el apoyo ya, alguien ya entró y compró la idea y es momento para ejecutar, para contratar a un par de personas, tener los clientes iniciales y que ya funcione, los clientes estén ahí. Así que con la etapa de crecimiento, cuando estoy asegurando o cuando estoy firmando, estoy haciendo la suscripción y la diligencia del equipo podrá ejecutar y la compañía se podrá quedar. Y es algo de un cambio desde ese seguimiento de la matriz. Y lo clave que buscan los inversionistas es, a medida que están evaluando la compañía, es en las etapas más tempranas, las ideas son muy importantes, la calidad del producto es importante. Típicamente estamos buscando tener un producto que funcione, el demo y las capacidades técnicas del equipo, viendo mercados masivos, viendo un equipo, pero vamos a tener un gran cofundador y buscará ese crecimiento. La métrica, como los KPIs, como la parte económica en ese momento, importan un poco menos porque es temprano. Así que no pueden obtener tantas conclusiones de las muestras que tenemos allí. Pero cuando estamos cambiando hacia la inversión en crecimiento, eso se representa por los tamaños de las cifras en esta tabla. Entonces, esta idea va a importar, pero no tanto directamente por el hecho que es buena, pero será más evidente por la matriz. Aquí tenemos los videos y estamos mirando de qué manera tenemos esa perspectiva. Entonces, aquí nos importa el equipo, pero el enfoque va a ser diferente. No va a ser solamente si los fundadores son muy inteligentes, muy ágiles y van a pivotear, sino buscar evidencia de que ya el equipo está contratado con el Series A, por ejemplo. Eso es muy bueno. Ahí los jugadores tipo A contratan jugadores tipo A. Entonces queremos ver a la gente en la banca ejecutiva que son jugadores tipo A y que puedan tener su equipo construido con ellos y que puedan tener esa retención de los empleados, pero aquí esa construcción cambiará de los fundadores a las personas de la junta que están construyendo el negocio día tras día. El crecimiento seguirá siendo muy importante, seguirá siendo distinto porque la compañía va a ser un poco más grande, pero entonces aquí
tenemos el crecimiento que se espera y tenemos métrica. Eso quiere decir que nosotros estamos cambiando la mentalidad nuevamente de generar fondos a una historia que muestra una oportunidad en un PowerPoint, y es una gran historia en Excel también, que muestra las cifras y cómo hemos ejecutado las oportunidades y cómo vamos a ejecutar todas las oportunidades en adelante. Entonces, he puesto más detalles aquí sobre cómo se ve en la práctica y específicamente qué van a buscar sus inversionistas de etapa de crecimiento. Todo esto está enlazado con ese cambio del PowerPoint al Excel. Y aquí en la escalabilidad esto importa. En particular, nosotros no invertimos en servicios, nosotros nos importa mucho estar allí porque el negocio podrá hacer escala, crecer. Como ya les dije antes, vamos a evaluar la calidad del producto con base en los clientes, y el feedback es muy importante. Así que aquí tenemos ese crecimiento y tomaremos todas las decisiones puramente en la primera etapa sobre la calidad del feedback que tenemos de sus clientes, y solo allí buscarán esa métrica para ver que es consistente con el feedback que se tiene. Pero si sus clientes no están hablando de ustedes, eso va a ser un problema. Desde el lado del tamaño del mercado, aquí tenemos los inversionistas en etapa temprana. Obviamente, esto representa un cambio aquí, y para los mercados grandes, en este punto ya comenzamos a ver evidencias de que se puede tomar esa participación del mercado de los actores grandes, y otros inversionistas también están buscando, pero importa para nosotros es que el negocio sea lo suficientemente interesante que alguien lo compre. Porque de nuevo, cuando estamos pasando hacia la etapa de crecimiento, estamos entrando un poco más tarde en la evaluación y queremos asegurar que aquí tengamos una salida apropiada. Y obviamente esto no funciona tan bien, y aquí tenemos muchas de las etapas de crecimiento y muestran que no pueden darse el lujo de que el negocio se vaya a cero. Entonces van a querer ver ese lado positivo, estar cerca del punto de salida, y tendrán mucho cuidado sobre la protección de esa desventaja o de esa caída. Entonces van a buscar evidencia de compradores estratégicos que estén allí y tengan compañías similares, y mirarían si tiene sentido que un inversionista compre una empresa como esa. Y ahí tenemos el IPO, que es la ruta preferida para las personas, y esto importa y sobre el pensamiento de cómo si van a tener esa oportunidad de estar en la mente de los inversionistas. Y creo que ya lo dije, estos fundadores tienen que estar ahí, pero la capacidad de construir un talento ejecutivo, entonces aquí esto va a ser muy importante. Ahí, de nuevo, el crecimiento, cuando están mirando las medidas, comprobando que pueden retener talento también, no debe haber cambios en el equipo de alta gerencia, alta satisfacción de los empleados. Los inversionistas también van a buscar desde la cultura de la experimentación. Es decir, que el negocio todavía sigue buscando, no sabemos si es B o C, si es un PIPO, pero experimentan pensando en qué más puedo hacer mejor con el microproducto y cómo voy a expandirlo y pasar a los mercados adyacentes. Eso sí va a ser muy importante. El crecimiento obviamente es importante. Ahora, ¿qué significa el crecimiento? Depende de qué ronda de crecimiento estamos hablando. El referente estándar no está relacionado con el crecimiento, sucede más durante la línea o el cronograma tipo A, es que quieren
triplicar, triplicar, duplicar, duplicar. Y luego, obviamente, el crecimiento, como ya dijo Rodrigo, en su tabla decrece un poco, pero estaríamos con 50 o 100% cada año y depende de dónde estaremos con la métrica actual y algunos referentes que podemos ver. No es que se tiene que hacer ni que si no está ahí sea un problema, pero obviamente de lo que estamos viendo como industria tenemos está incluido en la parte inferior de esa página. Y luego la métrica. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver definitivamente esos mercados, porque ahí la economía realmente es importante. Entonces, particularmente con el crecimiento, si están en este negocio SaaS, deben tener un margen de 70-80%. Si están en inteligencia artificial, un poquito menos, digamos, 50-60%. Y en otro sector, tienen que investigar para ver qué es lo que es más común. La calidad de los ingresos va a importar y, por supuesto, eso significa alta retención y queremos un crecimiento. Y aquí es más de 120% y si podemos hacer 200 es aún mejor. La retención también es importante porque muestra si es alto o a 100%, muestra que el software, por ejemplo, es algo que se puede invertir y aquí tenemos la retención de el cliente y tenemos una retención que se parece a Gross Revenue Retention, retención de ingreso bruto. Y aquí vamos a mirarlo por cohorte. Eso quiere decir que tenemos que tener los datos listos. Entonces, cuando tenemos esa etapa, y esto muestra que tenemos análisis de cohorte en esa métrica y tenemos que enviarlo rápidamente. De nuevo, un par de referentes aquí, o benchmarks tenemos. Luego, eficiencia en ventas. Vamos a ver el LTV al CAC. Entonces, vamos a ver cómo esto se ve con respecto al costo de la adquisición de clientes y vamos a ver si se comenzó a gastar más para mostrar crecimiento y bueno, eso puede ser un beneficio, pero también hay otras métricas con relación a esto que unos usan payback, otros recuperan el CAC y bueno, hay diferentes formas de asegurar que el motor de ventas sea saludable y que todo va a importar. Pero si el producto es más B2C en lugar de un software, la gente va a buscar esa métrica. Así que ahí tenemos los usuarios activos, la proporción de uno por el otro, cuánto tiempo pasan las personas dentro de su aplicación y qué ingresos están generando con esos usuarios activos. Un punto para tener cuidado aquí es que específicamente las métricas van a depender de su negocio específico. Estos son ejemplos que ustedes podrán saber que es más común, sobre todo para el software, si están construyendo un negocio para consumidor, entonces se ve diferente. Ese margen va a importar y puede verse ligeramente, pero va a ser muy importante si estamos en el crecimiento. Entonces tenemos, con los inversionistas de etapa temprana pueden decir o les pueden ayudar a saber qué tipo de crecimiento tienen. La gente va a buscar esto para su negocio. Es importante trabajar con ellos y mientras nos preparamos para tener las respuestas a las preguntas listas antes de que se hagan las preguntas. Yo sé que queremos dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero una última cosa, ¿cómo aumento el crecimiento de manera eficiente? Y hay un par de pasos aquí
que ojalá les den ayuda. Primero, hay que ser prudente. No solamente es lanzar el producto y ya, tenemos que ver con prudencia. Y aquí, para entender cuáles son los inversionistas o qué buscan los inversionistas de la siguiente ronda, aquí tienen que tener su sala de datos listos, incluso antes de lanzar el proceso, para que nuestras vidas sean más fáciles como aliados, asegurar que los datos estén limpios y bien armados, que sea un Excel, que los tenemos en PDF y no en .doc, porque esto nos ayuda a compartir dentro del equipo. Y aquí tenemos esa inversión o esa forecast para el siguiente periodo. Bueno, tengan la seguridad de que esté sencillo, que tengan los supuestos que llevan el negocio y que debe funcionar por lo menos 3 años idealmente. No sobreprometan. Debe ser optimista, pero no loco. Y cuando yo oigo a alguien decir, que van a triplicar en un año y luego en otro año triplicar otra vez, entonces es un negocio grande y van a llegar a 500 mil millones de dólares. Bueno, eso es una bandera roja. Entonces sí, tenemos que evaluar, pero no es como si se dejara y luego están en problemas, pero muestra que no necesariamente se sabe cómo funciona el negocio y que ya son muy optimistas. No es buena idea que sean así. Entonces, que sea más razonable. Y es importante que los datos estén organizados muy bien, de manera que incluso para las cosas que no estén en la sala de datos, si les piden datos adicionales, que puedan darlos de manera muy sencilla y muy rápidamente. Porque la gente va a decir, piensen que no hablar sobre su inversionista o de sus cohortes y les preguntan o les piden cliente por cliente los datos y AOR desde el principio del tiempo. Y si la respuesta es que le va a tomar una semana al equipo hacerlo, digan, pues perdón, está bien, pero no están operando el negocio por números, pero si es así, pensarían en esas cosas. Así que manejen su negocio así, de manera que también puedan ofrecer los datos en la manera que se piden y elijan a los socios correctos. Hemos hablado de los grupos de personas diferentes con los que terminan trabajando y todos vienen con diferentes enfoques, todos van a poder ayudar en diferentes formas. Es importante entender qué se necesita para elegirlos bien y, por supuesto, en cuanto a los socios específicos con los que van a estar trabajando. Entonces, hagan su diligencia en la firma, en el individuo y asegurar que estén bien y ver cómo pueden ayudar. Y típicamente otros fundadores que ya han invertido podrán ayudarles con esto. Y compartiremos esa información. Así que hagan su revisión en los clientes. Y finalmente, y es muy importante, en 2022, no esperen cero diligencia más altas valoraciones. Esto no va a suceder. Era muy raro ya de por sí en 2021, pero el mercado ha cambiado. Entonces, no tengan esas expectativas de que el negocio está en 5 millones de dólares ARR y tengo una valoración de medio millón de dólares y me imagino que Tiger va a llegar con esa información 3 días después, así que eso no va a suceder. Entonces, es algo que la gente ha estado pensando y que pueden, pero realmente no funciona. Es más leyendas urbanas en lugar de cualquier otra cosa. Bien, entonces eso es todo por mi parte. Estamos bien de tiempo, así que me encantaría recibir sus preguntas. Muchas gracias, Gosia. Tenemos unas preguntas que están entrando de los asistentes, pero aseguren de enviar preguntas en el QA, en el chat o en ambos. Gosia, ¿cuál es la preferencia para estos inversionistas
en lugar de ser, en términos de ser solo fundador o múltiples fundadores. ¿Hay alguna referencia sobre esto? Yo creo que hay un enfoque común que dice que los equipos son mejores, que se mantienen revisándose entre sí y tienen sus habilidades complementarias. Y en general ha habido un supuesto dentro de la comunidad de que los equipos son una mejor idea que tener un solo fundador en la compañía. Así que en etapas más tardías importa menos. Y si comienzan la compañía como fundador solo y está creciendo y están ahí las métricas y está funcionando y ya tienen a sus ejecutivos, entonces, ¿qué hay para discutir realmente? ¿Quiénes somos nosotros para decir que deben tener su cofundador? Eso no va a suceder. Entonces, yo no me preocuparía sobre eso tanto. Va a ser más objetivo de cierta manera. Y en ese sentido, ¿qué tanto el equipo ya debió ser construido y atraído por los fundadores? Típicamente, probablemente estaremos en 30, 40 personas y tendrán, bueno, los fundadores liderando ciertas funciones. Así que típicamente usan su dinero tipo A para contratar a sus ejecutivos. Y luego, alrededor del B sería para las personas que van a contratar en los equipos. Entonces, aquí es cómo se están construyendo los equipos, pero vendrán más. Así que veríamos 30, 40% más o menos en esa etapa. ¿Y cómo ves que es el rol de las familias o oficinas de familia en esta etapa? Bueno, ayudan particularmente las oficinas de familia, tienen un ángulo, que es una familia que ganó su dinero, no sé, en un restaurante y tu compañía trabaja con restaurantes. O ese ángulo tiende a ayudar, por supuesto. Entonces, el diablo está en los detalles. Siempre tenemos que ver los inversionistas si esto va a ayudar o están diciendo que pueden ayudar, pero realmente no lo hacen. Se reduce a este punto de hacer la debida diligencia. Y diría yo que en las etapas de crecimiento esperarían tener una oficina familiar y vendría típicamente a la ronda con unos millones de dólares de asignación y en intercambio por esto ellos ayudarían a ofrecer el apoyo dentro de cierta forma. Así que es importante considerarlo, pero se reduce también a entender lo que necesitamos y encontrar las personas, la composición de las rondas y hacerlo de una manera que sea de más ayuda para llevarlos a la siguiente etapa. Y en ese sentido, el inversionista anterior, ¿qué rol debe jugar para llegar a esa composición, la siguiente ronda de inversionistas? El inversionista de etapa temprana conoce a la gente, todos están conectados entre sí y típicamente tienen un buen sentido de quién puede ser un buen ajuste y cuáles son las características de los diferentes tipos de inversionistas en esas etapas. Así que yo apalancaría eso y pueden tener esa información también. Pueden ver otros fundadores que están dispuestos a compartir o trabajar con alguien en sitio para ver cuál es su ángulo. Pero yo diría que esa debe ser la persona para hacer estrategia en la ronda y podrán hacer un par de cosas. Uno, hacer una lluvia de ideas de cuándo generar esa siguiente ronda, hacer una lluvia de ideas de quién serán los socios correctos, prepararlos para esto, hablar con ustedes y ofrecer unas rondas de retroalimentación. Eso es lo que hacemos con nuestro portafolio. Y yo
me he reunido con todas las etapas prácticamente, ya están pensando sus rondas, para hablar de qué estamos planeando hacer y decirles, bueno, tienes que dar más detalles sobre esto. Entonces, apalancar eso. Y finalmente podrían dar esa introducción. Entonces, si están junto con ellos, es saber, bueno, estos inversionistas son los que van a presentarles algunos de ellos y para esta introducción importa mucho, sobre todo si es un fondo de alta calidad o de etapa temprana. Esa introducción es muy, muy importante. Mucha gente ha comentado, pero hablan sobre hacer bootstrap de su ronda inicial, de poder armarse. Entonces, ¿qué tan importante es para ese fundador en etapa de crecimiento y más que la compañía venga presentada por un inversionista anterior o cómo debe el fundador que tenga el bootstrap y está generando esa primera ronda debe tener ese contrato inicial con un fondo como el nuestro u otros? Bueno, esto es un negocio manejado por las redes y si no es así, si no vienen las presentaciones de ese inversionista porque no se tiene, está bien, pero es bueno estar conectados y si otro fundador dice, ese fundador está en el portafolio de alguien y les presenta, digamos, a ese inversionista, eso es algo muy bueno, probablemente es mejor aún que una presentación del inversionista. Y tratar de encontrar personas que puedan hacer esa conexión, yo trataría de hacerlo muy orgánico. Si se contrata a alguien, eh, un banquero, por ejemplo, para la etapa de crecimiento no va a funcionar tan bien y aún así tendemos a estar un poco reacios a estos banqueros en los procesos. Las compañías simplemente no pueden generar estos. Claro, es una generalización y en general siempre hay cierto nivel de escepticismo hacia los banqueros, así que los fundadores se sienten mejor, algunos se desempeñan mejor que otros y también si se necesita eh, esto, holding de pronto es otra opción. Es de pronto un poco más bajo en esa jerarquía, pero es difícil lograr la atención de las personas en cuanto a esto. Pero si la compañía, si pueden escribir un email mostrando esa métrica, la que ya hemos hablado, y que la compañía está creciendo X%, 300%, y yo tengo 120% de retención y todo lo demás, si lo ponemos en esta teoría, esto va a lograr la atención de alguien. Sí, yo creo que el mundo ha cambiado en los últimos años y casi todos están en las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, y es más y más posible que algunas personas respondan y poder tener una conversación. Y algo muy específico, Gosia, que hay en la debida diligencia que buscamos en una serie B y C, cuanto equipo y producto. Hemos hablado ya sobre la composición del equipo, sobre los otros productos. ¿Qué son cosas que tienes ahí para hablar? Bueno, esto es algo específico para cierto nivel. Incluso si miramos en el demo, esto tratará de entender desde nuestro entendimiento del mercado cómo encaja en lo que se está ofreciendo y vamos a llamar a su cliente. Esto va a ser muy importante y vamos a validar esto. Esto sería lo principal, pero en términos de entender el producto, algunas personas hacen su diligencia técnica, sobre todo cuando es o cuando saben una forma de usar el aprendizaje y están hablando con un fondo que se especializa en esto, vamos a tener cosas para analizar y entender qué, qué tiene su equipo, qué oportunidades tiene su equipo, cómo se escribe el código que están usando, qué tipo de IP se creó
versus la investigación que se está creando y ese tipo de cosas. Eso es si su producto es muy técnico. Y es más cierto aún si realmente, bueno, no mencionamos biotech porque es muy específico, pero aquí esto está muy, ese análisis técnico definitivamente va a estar ahí. Para cerrar, ¿cuál es ese tipo de asesoría que tendríamos las personas que nos están escuchando, que están en esta etapa de pensar en su serie B? ¿Qué son esas cosas importantes que deben tener para iniciar el proceso? Traten de ponerse en los zapatos del inversionista y con base en esto, estén muy preparados. Y esto es lo más importante que pueden hacer. Traten de salirse de su mentalidad de que yo estoy manejando el negocio y decir más bien, si yo fuera a invertir en esta compañía, ¿qué buscaría? ¿Qué importaría? ¿Qué validaría? Y preparen la información de manera acorde. Y voy a escribir todo lo que pueden pensar o escriban todo lo que puedan pensar y vean si pueden responderlo fácilmente y empiecen a recopilar datos para hacerlo. Perfecto. Perfecto. José, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir el conocimiento y a todos, de nuevo, vamos a compartir todas las grabaciones en un par de semanas al final de esta temporada, pero ahora vamos a comenzar con nuestra siguiente charla. Tenemos dos personas. Gosia, muchas gracias. Si te quieres quedar, sería muy chévere. Cierras la cámara, por favor, y si no, pues gracias. Estás libre para salir, pero gracias por todo. Gracias, Laura. Y agradezco la atención de todos.